El Indio es la banda de sonido de mi juventud porque a mí me rompió la cabeza. Repito, yo vivía en un mundo muy seguro, en San Juan, muy protegido, y las partes feas del mundo no las veía. Y la música del Indio me mostró con mucha belleza y con mucha poesía que el mundo era mucho más duro y hostil de lo que era para mí. Estamos acá en La Bohemia, esta vez con Graciela Peñafort. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, tenemos atrás a Evita, una Evita posmo, por cómo está articulada. Quizás una contradicción quizá para mí, pero es una nueva forma de apropiarse de los signos políticos. Pues es que a mí me parece que todo buen peronista tiene detrás a la Evita histórica y por delante la Evita futura, que según cambian las épocas es, digo, en los 70 Evita era montonera, en finales de los 90 Evita era piquetera. Evita siempre es lo que necesita el pueblo hacer, siempre está ahí, está en el futuro y en el presente. ¿Cuál es tu relación con Evita, con el peronismo? Mira, yo soy peronista, creo que casi todo el mundo lo sabe. Yo sobre todas las cosas soy peronista. Nada, yo vengo de una familia peronista, me educaron así, una familia algo conservadora, del peronismo más tradicional. Por supuesto, como toda familia de clase media no deja de tener sus veleidades progres, pero nada, yo siempre digo, yo me acuerdo cuando empecé a militar, mi primera aproximación a la política fue con la Ley de Educación Superior, paradójicamente del menemismo, porque yo iba a un colegio que dependía de la universidad y esa ley lo afectaba. Y me acuerdo que nos empezaron a nuclear un grupo de chicos de izquierda, y nunca me voy a olvidar de una reunión donde empezaron a contar lo malo que era el peronismo. Yo me quedé, está hablando de mi familia, no son tan malos. O sea, podrán ser jodidos, pero malos no son. Nada, dije, no es acá. Y después ya en la universidad empecé a militar claramente en los sectores peronistas antimenemistas, porque no me gustaba el menemismo. Pero nada, no se me ocurrió otro lugar, el lugar del peronismo. Ya en la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho, ya en Córdoba. Con el derecho, ¿cómo son tus inicios con la carrera de abogacía? Mira, yo de chica, adolescente, claramente mi orientación era las ciencias sociales. Un poco una tradición familiar porque mi mamá es médica y se suponía que yo iba a ser la médica de la familia. No pasó, me gustaban demasiado las ciencias sociales. Hice educación, hice la orientación vocacional, todo eso, para que dijeran lo que ya sabíamos, que eran las ciencias sociales. Y me acuerdo que yo quería estudiar filosofía y letras, mi papá es filósofo, mi abuela era licenciada en letras, y era para mí como un camino natural de algo que me gustaba y que conocía. Y me acuerdo que volví al viaje de estudios y mi papá me dijo, Graciana, no estudies filosofía y letras, estudia derecho. Vas a poder hacer lo mismo, pero va a ser más fácil y te vas a encerrar menos en tu mundo. Y yo odié la carrera, al principio odié, pero después me enamoré y ahora no sé qué hacer, yo no sé cómo entendería el mundo si no fuera abogado. ¿Y tu especialización? Yo me especialicé en Derecho Administrativo, que es una rama del Derecho Público, y me especialicé en Derecho Constitucional, materia de la que di clase mucho tiempo. Pero nada, eso, derecho, de hecho, mis primeros trabajos estuvieron vinculados al Derecho Administrativo y a procesal constitucional, y es lo que hice mucho tiempo hasta que entró en mi vida el derecho penal, que entró por otro motivo. Recién estamos en una etapa de tu vida que es la juventud. Gracias. En este tramo histórico que estás hablando sí, claro. del derecho, hace poco vi que hace poco cumpleaños el Mister, sí. Y en tu cuenta de Twitter mandaste un saludo, obviamente. Lo que me parecía más interesante era una anécdota que vos contás, que estás en un taxi y te encontrás, hablas con un remisero que bueno, él te hablaba justamente a través del pibe de los astilleros. Exacto. A mí, ¿sabes qué? Fue muy mágico. Iba a ser el concierto de Olavarría
y yo me subo a un taxi que estaban escuchando Los Redondos, cosa que en mi lógica es como señal de buena suerte. Cuando yo subo mucho taxi porque no sé manejar, entonces me muevo mucho en taxi. Y le dije, che, qué bien, subí el volumen. Y nos pusimos a charlar. Y el chico, la verdad que el taxista, que era un morocho grandote, me empezó a contar que él había crecido en Barracas, es decir, en la zona del puerto, de la Boca, y que sus amigos y él habían crecido rodeados de la marginalidad de los finales de los 90, padres desempleados, mucha droga. O sea, la única opción para mí y mis amigos era morirnos en una zona liberada por la policía. Sí, porque nadie nos veía, éramos un número. Y vino un peladito de lentes, que es el indio, y cantó El pibe de los astilleros. Y fue la primera vez que alguien nos vio. Contó quiénes éramos, que estábamos, que existíamos. Y a mí me conmovió mucho la anécdota porque dije, claro, esto es la música, esto es el arte popular, el arte que refleja lo que está pasando. Y nunca me olvidé que me contó que en el recital de La Barriga iba a ir con el hijo porque le quería mostrar al hijo el primero que lo había visto, que lo había sacado de ser solo una estadística y lo había visto como persona. Y me acuerdo que me dice, tengo la bandera que estamos haciendo. Cuando terminó el viaje, me dice, te la muestro. Y abrió el baúl, me mostró la bandera y me dio un abrazo. ¿Viste? Cuando te sale un abrazo, me pareció muy tierno porque dijo, claro, yo no dejo de ser una chica de clase media, que esa realidad la conocí por la música, por lo que leí. No fue la realidad que me tocó a mí, pero la música hizo esa conexión, fue hermosa. Fue una gran anécdota que yo quería que le llegara al indio, que supiera lo que hizo su música por una persona X. ¿Te emociona el indio? Me emociona. A mí, el indio es la banda de sonido de mi juventud porque a mí me rompió la cabeza. Repito, yo vivía en un mundo muy seguro, en San Juan, muy protegido. Y las partes feas del mundo no las veía. Y la música del indio me mostró con mucha belleza y con mucha poesía que el mundo era mucho más duro y hostil de lo que era para mí. Y nada, pienso que a mí me impactó. Digo, me acuerdo cuando hasta esas cosas adolescentes, de estar escuchando los temas del indio, que estén hablando de algo que estaba re lejos de mí, como podían ser las drogas y todo eso. Y de pronto alguien te lo hablaba en un idioma que vos entendías y te lo decía de una manera muy bella. A mí me marcó mucho el indio. Y yo siempre digo, una de mis primeras rebeldías fue irme a un recital. ¿Un disco en particular? Yo creo que el disco que a mí más me impactó fue Luzbelito, porque es el disco que marcó un poco cuando yo ya empecé a ser un poco más grande, un poco más autónoma. Todo lo demás lo escuché todavía adolescente, muy, muy dependiente, pero Luzbelito fue el disco cuando yo crecí, ¿viste? Cuando salís de ser un adolescente chiquito a ser un poco más grande y tal vez, y un disco que me impactó porque fue como el inicio de mi libertad, fue cuando me fui a estudiar a Córdoba, que ese año salió Último Bondi a Finisterre. Son dos discos extraordinarios. Y después el indio ya en su carrera individual, absolutamente todos. Si nos pusiéramos a practicar, yo soy esa típica persona que puede sostener charlas solo con frases de Los Redondos o del indio. Trato de no hacerlo, pero me cuesta. Luzbelito arranca espectacularmente con un relato de un hombre que sufre, que su destino es la soledad. Y lo dice. Y también dice algo muy importante que yo suelo decir. Se da cuenta también de la risa que le da que le digan que va a vivir solo. Para mí lo más impactante que tiene Luzbelito es cuando tiene un insomnio y no puede dormirse y se pregunta de quién son esos deseos y se da cuenta que está totalmente atravesado por el otro, que nunca termina de ser él en autonomía. Es que creo que eso nos pasa a todos. Vos podrías decir que sos solo vos, también uno es los deseos y aparte del deseo del otro. Mira, la teoría psicológica te diría que uno se constituye como personalidad en relación a otro. Es decir, pensá en los roles que vas ocupando. Empezás como hijo porque sos hijo de alguien, hay un otro. Sos amigo porque sos amigo de alguien, sos hermano porque sos... O sea,
hay un otro que lo primero que vos sabés es que vos sos vos porque no sos el otro. Y ocupás distintas funciones en relación al otro. Y creo que la vida en sociedad nos lleva a eso, a tener muy presente al otro porque somos en función de un otro. A mí digo esto y pienso que esa es la enorme magia de algunas frases que tuvo el kirchnerismo que han marcado íconos. La patria es el otro. El amor vence al odio. El amor vence al odio. Son frases que tienen mucha más profundidad que un mero eslogan. Violencia es mentir. Claro, bueno, esa es la genialidad del indio. Yo siempre digo, yo cada tanto, viste, uno se levanta, yo tomo 2 litros, me siento a tomar café hasta que me despabilo y siempre canto despacito para mí, con la cabeza, ni siquiera es que la canto. Todavía no sé mi milagro de hoy. Volviendo a la política, vos escribís en El Cohete a la Luna todos los domingos para una nota. Hay una nota que no es muy reciente, pero tampoco es muy añeja, es de los últimos meses, en la que vos hablás Vos decís que te entendés en la multitud, más o menos, así decirlo, de que no te gusta estar en los búnkeres porque te sentís no te sentís en plenitud, no te sentís como que estás de más. ¿Sabes lo que pasa? Es que los búnkers, como muchas organizaciones, porque finalmente el búnker no deja de ser la escenificación de alguna campaña electoral, un acto, tiene una suerte de escala jerárquica donde la cual yo siempre me siento incómoda, porque siento que no pertenezco a esa escala. ¿Viste? Te preguntas, ¿qué carajo acá? O te preguntas, ¿por qué me saluda la gente que me saluda? Me saluda. Esto me pasaba mucho, yo soy la apoderada del Frente de Todos a nivel nacional. Y en las últimas elecciones me pasaba esto, digo, ¿me están saludando porque soy la apoderada o porque soy yo? En cambio, cuando vas a la multitud, la gente no tiene la más puta idea quién sos, qué rol ocupás, y te hace una con esa multitud. Y ahí yo estoy mucho más cómoda. Además, lo puedes ver, yo detesto los escenarios, es algo que me pone, nuevamente, te pone en un lugar que vos decís, es mi lugar, no es un rol que te toca, sé que a veces es importante cumplirlo, pero la multitud tiene eso, sos vos sin roles. Hay mímesis en la multitud. Exactamente. Ahora, vos decís que no te sentís muy acomodada con el búnker y con esa parte de la política, más de la rosca, si uno quiere decirle. ¿Cómo conoces a Cristina? Conocí a Cristina hace muchos años, cuando estaba trabajando con la ley de medios primero, una cuestión puramente protocolar, y cuando perdimos las elecciones en el 2015, empezó una debacle, empezaron a echar gente, todo eso, y yo me fui a trabajar con una legisladora, con Teresa García, y empecé a trabajar las urgencias que había, digo, desde que se robaron un lugar en el Consejo de la Magistratura hasta que estaban echando gente. Y a raíz de ese trabajo, un día me llamó Cristina, me consultó, me preguntó algo. Yo casi, quiero decir, literalmente me temblaban las piernas. Nada, y después me pidió que fuera a verla. Ahí quiero decir que con todos los nervios, yo tuve la sutileza de un rinoceronte borracho en un bazar. Me saqué el saco y tiré una estatuita. Decir que no se rompió porque era de alambre. Pero nada, es tremendo. Y nada, empezamos a trabajar, empezó a consultarme, a preguntarme algunas cuestiones vinculadas a temas legales. Fui su abogada mucho tiempo y ahora trabajo con ella. En el Senado. En el Senado. ¿Te pasó de la primera reunión preliminar de verla y pensar, estoy frente a la historia? Te digo una cosa, mirá que yo he tenido cuestiones como irla a ver. Yo, cuando dictaban los procesamientos de memorándum, fui a su casa y Cristina, porque era muy temprano, Cristina estaba durmiendo, literalmente la saqué de la cama en pijama para dar la buena noticia que la acababan de procesar, lo cual es toda una situación. Digo, mira que le he visto en situaciones muy, muy tremendas a ella. Sabes que nunca me pasa, y ni siquiera con la habitualidad que te da el trabajo cotidiano, nunca me pasa. No es que pienso que es el futuro, pero me pasa, estamos charlando como estamos charlando vos y yo,
Y nunca hay un momento en que no me pase que otra vez decir, es Cristina. Sí. Que mi cerebro le avisa que estoy hablando, puede estar haciendo un chiste, podemos estar hablando, es Cristina. Eso nunca no me pasó. Y la has visto en sus momentos de felicidad, pero también en sus momentos, como decías recién, de no muy agradables. Yo lo vi, para mí el momento más triste de Cristina fue la enfermedad de Florencia. Fue muy tremendo para ella y fue muy tremendo para Florencia. Yo además he sido abogada de Florencia, cuando iban allanamientos a la casa de Florencia, en general quien iba a acompañarla era yo, porque hacía falta un abogado, y siempre me pareció una cuestión, aparte de a mí me pareció una salvajada, porque Cristina es Cristina, pero no deja de ser una mamá, y Florencia podrá ser Florencia Kirchner, pero no deja de ser una hija, y en ese momento estaba separada con Elenita chiquita, era una situación muy terrible, y además en un mundo que no ofrecía casi ninguna posibilidad de salir, porque no había garantías, pedías justicia y no había justicia, pedías amparo judicial, o sea, no había, era un mundo donde estabas muy encerrado, muy perseguido y con muy pocas herramientas para mantener la esperanza de que no iba a pasar una barbaridad. Fueron épocas muy difíciles. Yo la verdad que de esas épocas del macrismo tengo un horrible recuerdo que se mezcla la situación de Florencia, los hijos de Vudú yendo a visitarlo a la cárcel, Héctor Timerman muriéndose, o sea, era un momento en el que todo era desesperanza, todo era desesperanza. Y en ese momento empecé a escribir en el cohete, precisamente, porque un día Horacio me dijo, ¿viste eso que vos nos contás de tribunales? Porque yo soy re densa, me invitás a un asado y no dejo de hablar del laburo, todo esto. Me dice, en vez de aburrirnos, escribilo. Y empecé a escribir y fue una catarsis, voy a decir, a mí me hizo mucho bien poder contar las cosas que pasaban, poder opinar, porque escribían y yo escribía como abogada y no me leían, no era como nada. Y siempre me acuerdo de una anécdota hermosa que para mí ha marcado un modo de conducta como abogada, que me la contó Héctor Timerman. Cuando Héctor estaba enfermo, yo le seguía llevando los escritos que seguíamos presentando por él. Y un día Héctor me dijo, tal vez, el mejor cumplido que me va a decir alguien que defendía en la vida. Y sos igual que Genaro Carrió, que es un gran constitucionalista que yo admiro y que aparte no hay manera que no me sienta a escribir sin un libro de él al lado. Es que, viste, mi objeto transicional. Me dice, sos igual que Genaro Carrió, porque Genaro Carrió había sido el abogado del papá de Héctor. ¿Sí? Que con mi papá detenido venía, le traía a mi mamá los escritos para que los viéramos. Y él decía, Genaro, no escribo más, esto lo va a solucionar la política, no el derecho. Y Genaro Carrió, que también era un señor muy pícaro, decía, sí, Héctor, pero cuando el derecho necesite solucionar esto, va a necesitar lo que estamos escribiendo, así que hay que escribirlo igual. Y para mí, esos años del macrismo fue, sé que no me van a leer, sé que no me van a pasar bola, sé que lo más probable es que pierda, hay que escribirlo igual. Y está claro, mirá lo que nos pasó con Memorándum. Nosotros, con Alejandro Rúa, que es mi socio, recusamos una enorme cantidad de veces a Hornos y a Borinsky como jueces, y sin embargo no nos daban pelota. Hasta la corte nos rechazó. Pero las cosas estaban escritas. Y mucho tiempo después, eso que habíamos escrito, que parecía que era inútil, que era un ejercicio ocioso, terminó sirviendo. Hay que escribirlo igual. 2018 fue un año, quizá el año más difícil desde lo judicial. Se barajaba la posibilidad de meter a Cristina presa y ocurre también lo de Timerman. Hay un concepto filosófico muy extendido en estos tiempos que se habla del estado de excepción, donde la condición del individuo queda suspendida y el individuo pasa a ser nuda vida, que vendría a ser una vida desnuda. ¿Sentís que pasó algo así? Mira, yo te voy a decir, déjame que te haga este relato. En 2018 no solo pasaron estas cosas, sino que además yo me separé de un modo lamentable. Es más, yo en enero, el 1 de hecho voy a decir esto, Héctor se muere un 30 de diciembre. Yo me tomé un avión para estar en su entierro, pasé esas navidades con unos amigos
que por supuesto, claro, no tenían nada que ver con la fiesta de Año Nuevo de mi familia. Entonces, era una fiesta elegantísima, pero, ¿viste? Cuando decís, tráiganme el pan dulce, tráiganme la ensalada rusa. Era todo muy elegante. Y al día siguiente una gran amiga me llama y me dice, ¿qué querés? Le digo, que me pases a buscar y vamos a comer pan dulce. Dice, porque siento que no festejé Año Nuevo porque no comí pan dulce. Y nos fuimos y conseguimos pan dulce en un bolichito y le dijo, tomamos el café. Y pedí ¿viste? Las botellitas chiquitas de champán y le dije a Lucía, Lu, ¿me acompañás a brindar? Y brindé y le dije, porque se fue el 2018. Para mí lo más maravilloso del 2019 fue sobrevivir al 2018. Es como una cosa que a mí me emocionó mucho. Para mí fue un año tremendo. No sé si fue un estado de excepción. Fue un estado donde todo lo que yo creo y todo lo que yo enseño estuvo en crisis. Voy a contar siempre esta anécdota. Cuando lo detienen a Amado Vudú, además de que yo lo defiendo, es mi amigo desde antes que yo lo defienda. Yo terminé defendiéndolo porque era mi amigo, no es que me hice amiga de él como abogada. Y me acuerdo que en noviembre del 2017 que lo detienen, primero lo mandan al hospital y yo averiguo que el 19 de noviembre, que es su cumpleaños, iba a salir del hospital y lo iban a mandar a la cárcel. Y entonces armo todo para estar ese sábado 19 y irlo a ver. Todavía no era su abogada, pero ya era abogada. Entonces voy y lo pido verlo como abogada. Y cuando empezamos a charlar, Amado me dice, che, ¿sabés qué? Los guardiacárceles me han dicho que esto está cableado. Y yo lo cuento con vergüenza y con dolor, le digo, Amado, eso en democracia es imposible, porque yo estoy acá como abogada, no pueden escuchar nuestras conversaciones, es una comunicación protegida. Digo, estás paranoico, yo entiendo que lo estés, pero no te aterrorices. Y te digo esto hoy y acaban de encontrar 105.000 escuchas con todo el cableado de la cárcel. Todo lo que enseñás no existe. Me toma por sorpresa. El relato es muy, muy vivido y muy sentido. Y aparte se habla también, estamos hablando de lo judicial, pero no deja de estar relacionado con lo emocional. Porque acá estamos hablando de la vida de Cristina, de Amado, de Héctor, donde se la convirtió en esto que... Fue una tortura. Mira, hace poquito me hicieron una entrevista en La Nación. Y ellos me preguntaron, muy básico, por qué iba a ir a la marcha el 1F. Y primero me preguntaban si el gobierno la apoyaba. Le digo, mira, a mí no me ha dicho nadie que no la apoye ni que la apoye. Yo voy a ir por esta razón. Aún hoy, yo tengo pesadillas con Héctor Timerman gritando de dolor. Porque cuando se demoró su tratamiento fue tremendo para su salud y la pasó muy mal. Entonces, mientras Héctor Timerman gritaba de dolor porque un cáncer se lo estaba comiendo en vida, había 3 señores que se iban a jugar al pádel en Olivo y decidían esa muerte horrible para alguien que yo adoraba. Porque a diferencia de Amado, de Héctor Timerman, fui amiga a partir de ser su abogada y lo adoraba. Lo conocía de antes, pero lo adoraba. Y fue muy tremendo, yo no me olvido. Entonces le digo, yo voy a ir porque yo siento que si no cambiamos este estado de situación, esto va a volver a pasar. Y era algo que decía Héctor. Héctor siempre decía, primero fue mi papá, ahora soy yo. Si esto no cambia, van a ser mis hijas. Y yo siento que las pesadillas se van a acabar si logramos cambiar este estado de situación de las cosas, que están muy mal. Están mal, no podemos tener este poder judicial donde la mitad de los jueces, digamos, pensé hasta la cabeza del poder judicial, que es la Corte Suprema, no puede intervenir en una causa de gravedad institucional como es el espionaje, porque todos los jueces se han excusado. Ese es el estado de situación de nuestro poder judicial. No hay jueces en la Corte que puedan interferir, todos se han excusado. De ahí para abajo, todo va a ser peor. Digo, si eso pasa en la cabeza del poder judicial, imagínate aguas abajo. Cristina lo sintió esto con Florencia. Vos decís que tenés pesadillas, que tuviste pesadillas con esto de Timerman, que en 2019... ¿Cómo le explicás a los mellizos de Vudú que iban a ver a su papá y que su papá no se podía ir con ellos?
¿Se barajaba otra opción en ese momento en el círculo íntimo de ustedes de qué hacemos ahora que vienen las elecciones? ¿Qué estrategia planteamos a nivel político? No, no. Aparte fue, mira, yo me acuerdo con toda claridad aquel día de abril que Cristina tuvo que declarar en la causa Dólar Futuro, que ya empezó a gestar lo que después iba a ser Unidad Ciudadana y que dijo es con todos. Entonces, mirá que yo soy pendenciera a veces y nada te duele más que la astilla del propio palo. Entonces me enojaba con los propios que votaban los jueces, estos jueces de la corte, que acompañaban las medidas que proponía el macrismo. Pero entendí que era con todos y cuando después de Unidad Ciudadana, que fue una experiencia muy... Pensé que con nada se armó Unidad Ciudadana, con nada. Es decir, ni siquiera con la estructura del PJ. Vino al frente de todos y ahí sí que fue con todos y fue un proceso de articulación. Es más, yo nunca me olvidé cuando me llegó, yo ese día estaba escribiendo Minuto en el Cohete y había quedado, además de dar una charla con Máximo en el Estadio de Ferro, con Leandro, con Leopoldo Moró, íbamos a hacer un acto en el microestadio. Y me acuerdo que me llegó el video al celular en el que habla Cristina, a la mañana, ponele 8:15 de la mañana. Y yo miro y digo, viste, vos decís, hay otra cosa del Patria, porque digo, estos lugares te vienen mandando. Y dejé el celular. Y después dije, che, ¿no es medio temprano? Porque en general te llegan 10 de la mañana, o sea, viste, me hizo ruido el horario. Y lo vi. Y lo primero que pensé es, ¿qué carajo digo esta tarde? Pero bueno, después de eso, le escribí de inmediato a Cristina, le dije la persona, y le escribí a Alberto y le dije, porque a mí me preocupaba, esto mucho le digo a Alberto, quiero saber qué vas a hacer con los espías y qué vas a hacer con el Poder Judicial. Y Alberto me dijo, venite una tarde y lo charlamos. Y es lo que hice, y la verdad es que lo que me dijo, que iban a cambiar, que los espías ya no iban a circular más como operadores judiciales y que iba a intentar modificar el Poder Judicial, lo cumplió. Yo le voy a decir, yo le dije, decime esto, yo te voy a bancar porque ya sos el candidato, pero quiero saber qué estoy bancando. En 2018 yo creo que el macrismo, si querés, los 4 años fueron, en definitiva, creo que dejaron una enseñanza, que es que la política no es un sistema, la política es una diferenciación entre amigos y enemigos, en palabras de Smith, el alemán. Y ejemplificándolo con lo que fue el 1F, yo creo que se volvió al origen de la política. Y se podría hacer una analogía en simultáneo con lo que fue Máximo con lo del FMI. Me parece que Smith dice 2 cosas claras. Dice, el yo se identifica o nace el yo cuando hay un enemigo claro. Y lo otro que dice es, la política es la voluntad, es la lucha por la decisión. Y profundizándolo, él hace una diferenciación entre comunidad y sociedad. La sociedad es una asociación. La sociedad siempre le escapa a la situación. La comunidad, en cambio, entiende la vida cuando hay lucha, cuando hay tensión. Y eso me parece que podemos estar con este drama que acabamos de relatarlo hace 5 minutos, que es horrible. Podemos esta semana ver lo que pasó con estos chicos pobres con la cocaína. Pero me parece que depositarse en este drama y estas 2 últimas acciones que ocurrieron esta semana, donde decir, nosotros somos comunidad, tenemos esta espiritualidad y vamos a seguir luchando, me pareció bello. A ver, a mí desde esa perspectiva, mirá que yo últimamente vengo teniendo diferencias severas con Sergio Berni, porque creo que tomar algunas posturas de la derecha no es lo más conveniente para el campo nacional y popular, ni lo más honesto, porque realmente no somos eso. Pero vengo discutiendo bastante, pero cuando sacó la campaña de decir, tirá la cocaína que compraste, porque me pareció que es perfecto. Es decir, yo dije, esto es lo que hay que hacer, porque vos podés tomar el problema de la droga como un problema de seguridad o un problema de salud. Y cuando vos cuidás al enfermo, estás tomándolo como un problema de salud y no de seguridad. A mí me parece que eso es actuar en comunidad, porque la comunidad cuida sus partes. La sociedad
a veces es muy cruel e incluso es capaz de descartarlos. Pero la comunidad sí cuida sus partes, porque la comunidad es como un organismo viviente. Es que el 1F yo creo que fue eso, fue abandonar esa postura, esa idea de una confrontación radical con la Corte Suprema y depositar el centro en la militancia. Yo te voy a decir cómo lo viví yo. Sí. Si vos me preguntás a mí, yo fui a la marcha del 1F, básicamente porque creo que hay que cambiar este estado de las cosas. Yo más que protestar contra la Corte Suprema, con quien tengo un pergamino de puteadas y protestas, ¿sabes lo que quería? Yo quería que la política viera la mucha gente que le va a brindar respaldo si decide hacer algo. Porque yo siento que a veces este gobierno cree que las medidas que afectan al Poder Judicial son impopulares. Y yo quería decirle, mire, respáldense nosotros vamos a acompañar estos cambios. Vamos a estar acá, ni siquiera le estamos preguntando cuáles son, pero hagan algo. No se queden ahí quietos, nos están condenando en inmovilidad y la inmovilidad es de la ausencia de vida. Yo lo tomé así a esa marcha. Yo lo vi con Máximo eso. Vi que hay que luchar y la decisión está acá. No, y la honestidad intelectual. Hay que luchar desde la honestidad intelectual. A mí voy a hacerte, yo hago como una lectura en dos planos. Desde el plano individual o si querés personal de Máximo, creo que es lo más honesto que podía ser. Y me parece que es un digno hijo de sus padres y es lo que uno espera de alguien como Máximo. Pero desde el plano institucional, que también es importante, porque Máximo no solo es el hijo de dos presidentes, sino que es el jefe de bloque. Yo siempre pienso que los grandes jefes de bloque han sido quienes han podido encarnar las iniciativas de un gobierno. Y me pareció muy honesto Máximo decir, no puedo encarnarlas, porque yo no creo esto. Hay una enorme valentía y una enorme honestidad intelectual al hacer esa renuncia, que fue una renuncia institucional. ¿Cómo ves este 2022 que arrancó con todo? ¿Qué expectativas tienes hacia el futuro, estos 2 años? Quiero que dejemos atrás las 2 pandemias. Quiero que dejemos atrás la pandemia de la enfermedad, porque limita, porque cortó los lazos en la sociedad, estuvimos aislados. Y voy a decir algo, estuvimos aislados viendo tele, lo cual me parece un esquema para el peor de los mundos posibles. Y espero que también que cortemos la pandemia de endeudamiento y de injusticia que nos dejó el macrismo. A mí me da mucho miedo el default. La verdad es que yo tengo muy claro la sensación, yo me acuerdo aquel diciembre del 2001, en que estar fumando en mi departamento de Córdoba, sabiendo que el mundo que conocía se había acabado. No es que me gustara, pero se había acabado. Y no tenía la más puta idea de lo que venía, porque no sabía qué iba a pasar después y estaba asustada como todo. Pero voy a decirte algo, estaba ilusionada que viniera algo nuevo. Y vinieron los Kirchner. Es una gran manera de darle un cierre, pero también una positividad a la charla. ¿Va a venir algo nuevo? Tenemos que creer, ¿podemos confiar en que va a venir algo nuevo? ¿De la mano de Cristina, de la mano de quien sea? Siempre viene algo nuevo. Es la lógica del mundo. El mundo se mueve, las personas se mueven, la comunidad, incluso la sociedad se mueve. De hecho, vos sospechás que alguien está muerto cuando deja de moverse. Mientras hay vida va a haber movimiento, es el símbolo de la vida. Y si hay movimiento, algo va a venir. Yo creo que lo que tenemos que trabajar es que lo que venga sea mejor, sea más efectivo, se entienda mejor y que sus beneficios lleguen a más personas lo más pronto posible. Porque a mí yo sobre el fondo, lo que decíamos esto, lo que me asusta del fondo es que el fondo es como un novio que te pega y te dice, esta vez cambié, no te voy a pegar. Y vos pensás que le querés creer, pero sabés que te puede llegar a volver a pegar. Pero el problema no es que te pegue, que sí es un problema, ya es una tragedia en sí misma, sino que vos te podés tapar el machucón para que no se note. Pero en la sociedad cuando llega el golpe es hambre, es desprotección, es desempleo, es mucha tragedia y eso genera mucha violencia además. Entonces a la suma de problemas viene mucha más violencia. Entonces tenemos que creer que hay una forma que va a redistribuir mejor los recursos, que nos va a dejar un mundo más igualitario, que vamos a tener una sociedad capaz de cuidar a cada una de sus partes y que
al final del día vamos a poder ver para atrás y estar orgullosos de lo que hicimos. Si no creo eso, no tengo que hacer política y yo creo eso. Gracias, Graciana. Una experiencia estética hablar con vos. Bueno, muchas gracias.